Comenzar y vamos a comenzar orando. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias porque ha sido muy bueno. Hemos tenido un buen tiempo de cantos, un buen tiempo de adoración. Yo te pido que tú nos visites, que nos hables con tu palabra. Enséñanos, instrúyenos, corrígenos, consuélanos, danos dirección. Equípanos, Señor, para la obra del ministerio, para que se cumpla el propósito por el cual hemos sido trasladados a este reino de luz, de las tinieblas a la luz. Y muchas gracias, Rey. Gracias, en el nombre de Jesús, haz tu obra, Espíritu Santo. Amén. Personas que nos visitan por primera vez, por allá, es broma. ¿Sí o no? Bueno, bienvenido de todas maneras. Fuerte el aplauso. Por allá, segunda, tercera visita. Ok. Por allá saluden por favor a los que están cerca, por favor, ahí. Gracias. Sean bienvenidos a Horizonte. En nuestra congregación, la iglesia que Dios nos ha permitido, donde nos ha sembrado y donde tú estás aquí, tiene un distintivo, tiene muchos distintivos, y uno de ellos es la predicación expositiva, verso a verso. Es decir, predicamos y enseñamos la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y Dios en su agenda planeó que hoy tocara el texto en nuestra serie de Romanos que vamos a leer. Pero antes, quiero comentarles algo. El cuerpo humano tiene tres partes principales. Eso nos los enseñaban o lo enseñan en biología o en ciencias naturales, depende de tu generación. En mi tiempo le llamaban a la materia ciencias naturales, hoy yo no sé cómo le llaman, con tantos cambios que hay en los planes de estudios, creo que biología o no sé. El cuerpo humano tiene tres partes principales, repite: cabeza, tronco y extremidades. Ok, hicieron su tarea, muy bien. Cabeza contiene la cara y el cráneo. ¿Está ahí? Vamos, la cara y el cráneo, que sea interactivo. El tronco contiene ¿qué? El pecho y la espalda, básico. Y las extremidades superiores son las extremidades superiores, que son los brazos, y las extremidades inferiores, que son las... me puedo equivocar si hay algún médico cirujano, alguien relacionado con la ciencia médica. Yo soy un ignorante en esto, pero siempre está el Google o la inteligencia artificial para ayudarte. Y dice así: el cuerpo humano también está formado por aproximadamente 200 huesos, 650 músculos y 79 órganos. Algunos estudios consideran que el número de órganos podría ser hasta de 284 o incluso 315. Perdóname si tú estudias medicina y esos datos no te los enseñaron en la universidad, o si están bien o están mal. Pero la cantidad más aceptada es de 78. ¿Por qué tiene que ver clase de ciencias naturales aquí? Bueno, porque un cuerpo, entonces, habiendo leído lo anterior, solamente puede funcionar plenamente, porque tiene muchos miembros, cuando todos esos miembros están de común acuerdo para cumplir la función o cumplir la finalidad con que fueron insertados para cumplir una función específica. Repito, un cuerpo solo puede funcionar plenamente cuando todos sus miembros están en común acuerdo para cumplir con la finalidad de cada una de esas partes que fueron creadas con una función específica. Por lo tanto, como miembros que formamos parte de un cuerpo, no hay como tal la idea de que la vida cristiana la podamos vivir desconectados fuera de la comunidad, sino la vivimos dentro de un ecosistema o un cuerpo insertados mutuamente, donde diariamente convivimos e interactuamos, porque este es el diseño que así Dios creó. Estar interconectados en comunidad. Otro de los valores centrales de Horizonte, tú que eres de casa, es que amamos la palabra y amamos
el ministerio mutuo, o procuramos el ministerio mutuo, el caminar unos con otros hombro a hombro para ayudarnos en la obra del ministerio y ayudarnos en nuestro crecimiento cristiano. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a la escritura, a Romanos, versículo 3 al 5, y ahí vamos a continuar nuestra serie, que tuvimos una pausa, y anteriormente, en esa pausa, tratamos dos domingos, estuvimos hablando acerca de la estructura de una iglesia saludable. ¿Sí te acuerdan? ¿Cuántos vinieron el domingo pasado y el anterior? Muy bien, nada más vino Juan y Beto. Les daré un resumen. Una iglesia saludable funciona a través de una estructura que Dios determinó y planeó en su sabiduría, a través de pastores, ancianos, diáconos y congregantes y pueblo en general, que cumplen diferentes funciones. Sin embargo, todos valen lo mismo y costaron el mismo precio: la sangre de nuestro Señor Jesús. Como vamos a continuar en el versículo 13 de Romanos, te tengo que explicar qué fue lo que sucedió en el 1 y en el 2. Pero te tengo que comentar también qué sucedió en el capítulo 1 al 11. Y este es un micro resumen así. Porque Romanos 12 empieza con el texto diciendo: por lo tanto, hermanos, de acuerdo a las misericordias de Dios, les ruego que se presenten como ofrenda agradable a Dios, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto que corresponde a ustedes dar a Dios, por las misericordias de Dios. Y luego dice: también les pido que renueven su mente y no se conformen a este mundo, no la molden a este mundo, sino renueven su mente, para que puedan comprobar cuál fue y cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y después viene esta parte del versículo 3, porque Pablo ha escrito una carta, y una carta se lee desde el inicio hasta el final. Y si agarramos y partimos de aquí y no tomamos en cuenta el contexto, no nos podemos perder. Pablo ha dicho anteriormente: por las misericordias de Dios, vive de rodillas. Por las misericordias de Dios, entrégate a Él. Por lo que Él ha hecho en tu vida, entrega tu vida. ¿Qué ha hecho el Señor? Pues estamos necesitados. Éramos dignos de la muerte, del infierno, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios pasó por alto los pecados, enviando a su Hijo Jesús a morir en sustitución por nosotros, y nos ha justificado a fin de que creamos y aceptemos la salvación por medio de la fe. Y eso no es por obras, sino es un don de Dios. Nos ha glorificado, pero Él también nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos ha glorificado, y Él nos sostiene en medio de la tribulación, y somos morada del Espíritu Santo, e incluso tiene un plan especial para el pueblo de Israel. Todo ese es el resumen de lo que vimos en el capítulo 1 al 11, porque la carta a los romanos se puede dividir en dos partes. Del 1 al 11, doctrina, teología. La carta a los romanos ha sido citada y llamada como la catedral del Evangelio, la columna vertebral del Evangelio. Si tú quieres empezar a leer la Escritura y quieres comprender qué es el Evangelio, empieza a leer el libro de Romanos. Una carta muy rica, excelente. Solamente Dios pudo inspirar al apóstol Pablo para hacer esto. Pero llegamos al capítulo 12, y a partir del 12 es la parte práctica. Todo lo que se explicó del 1 al 11, cómo se ve, cómo se materializa. Es como cuando vas a un museo. Bueno, yo trabajé hace mucho tiempo en un museo, y estuve en un museo de cuarta generación. O sea, un museo donde su eslogan dice: toca, juega y aprende. Ese museo tiene la finalidad de que toda la teoría científica, como temas de gravedad, masa corporal, etcétera, a través de unas exposiciones donde tú participas, puedes comprobar esas teorías. Hay una cama de clavos y te acuestas, y resulta que nada de eso te afecta, porque todo tu peso se distribuye en los cientos de clavos que están ahí. Bueno, cuando tú vas a un museo de esta generación, de este tipo de generación, puedes
participar y palpar y ver cómo lucen las teorías científicas, cómo luce toda la teoría de cualquier gama que trate el museo, porque vas interactuando. Cuando tú vas a un museo de primera generación o de segunda generación o un museo de cera, ves gente muerta. O sea, ves en un museo de cera, ves imágenes. Vas réplicas, ves cuadros, exposiciones, esculturas, pero no puedes interactuar. Y eso es lo que sucede ahorita aquí con la carta a los Romanos en el capítulo 12. Pablo empieza a decir, todo lo que hemos hablado anteriormente, así debe de lucir en la vida de un cristiano. Así se debe de notar el evangelio en la vida de un creyente. Versículo 1 dice, adora a Dios, reconoce lo que Él ha hecho en tu vida, cae de rodillas, es mi paráfrasis. Número 2, renueva tu mente para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, puedas entender que es buena, agradable y perfecta. Y después, Pablo dice lo siguiente, versículo 3. En virtud de la gracia, y vamos a leerlo, y les voy a invitar que se pongan de pie, por favor, porque siempre leemos puestos de pie. Vamos a hacer esto interactivo, porque vamos a leer, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Qué sucede? Pueden sentarse. Como consecuencia del antes expuesto, ¿qué sucede ahora? Pablo nos empieza a desglosar cuál es esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta del versículo 2, que dicen que la vamos a comprobar al renovar nuestra mente. Entonces empieza a desglosar Pablo, verso a verso y parte por parte, algunos de estos elementos específicos de su voluntad, e integra el elemento de la vida en comunidad. Pablo salta del cada uno, entrégate, renuévate, a todos ustedes, los que formamos la iglesia. Les digo a ustedes, hablo a la comunidad. ¿Qué sucede? El apóstol Pablo sabe y habla acerca de que la vida cristiana se tiene que ver y se tiene que lucir en comunidad. No hay como tal ese rollo, y lo hemos dicho mucho aquí en Horizonte, del Rambo o del llanero solitario o del cristiano que no se congrega porque dice que él ama a Dios y su relación es con Cristo, pero no viene o no se congrega en una iglesia local. Y eso no puede suceder, porque si tú dices amar a Cristo, tienes que amar lo que Cristo ama, y Cristo ama a su iglesia, porque Él dio su vida por su iglesia para santificarla y presentársela así como una novia pura, limpia y sin mancha. Entonces no es eso de que yo soy un llanero solitario, un Rambo, o para las nuevas generaciones un John Wick que resuelvo la vida solo. Necesitamos comunidad, porque a Dios así le plació, porque a Dios tuvo ese anhelo, ese deseo, porque Dios es un Dios de comunidad. ¿Sabes? Dios no es el llanero solitario. Dios siempre, desde antes de la fundación del mundo, ha coexistido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una Trinidad, hay una unidad en la persona de Dios. En Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios, al crearnos como sus criaturas, tenemos el llamado de imitarle y de responder y de lucir lo que Él se ha mostrado para con nosotros, para bendición y equipamiento de su iglesia, de su pueblo.
Por eso es que tú eres una bendición al estar aquí en Horizonte y participar con tus hermanos de la derecha y de la izquierda, del primero y del segundo servicio. Dios te trajo aquí y Dios te está insertando en un cuerpo en el cual tienes que participar de algunas cosas interesantes que vamos a ver. Un problema para entender entonces y prevenir. Cuando Pablo dice, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio. Lo está diciendo el apóstol porque asume y sabe que el principal elemento que puede jugar en una vida de comunidad somos nosotros mismos. Somos que nos sobreestimamos y pensamos mucho más allá de lo que debemos de pensar, y eso se llama altivez y eso se llama arrogancia. Y Pablo, antes de continuar en el versículo 6, que va a hablar de dones espirituales y va a hablar de deberes cristianos, primero tiene que poner una piedra fundamental que es humildad, pensar con cordura para que pueda funcionar el cuerpo. Por eso inicio hablando del cuerpo, porque un cuerpo no puede funcionar si la mano no está en coordinación con el hombro, o si el pie no está en coordinación con la cadera. No puede haber coordinación si mi rodilla no colabora y coopera con el pie. Un cuerpo no se puede mover ni avanzar, ni desarrollar, ni hacer sus actividades, sus funciones como cuerpo, si no cooperan sus miembros unos a otros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y para que puedan funcionar los miembros de su cuerpo, dice, les digo a cada uno de ustedes, versículo 3, que no piensen más de lo que deben de pensar, sino piensen con buen juicio. No piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Ahora, hay algo muy importante aquí. Perdón, no había puesto el cronómetro. Hay algo muy importante aquí. No piense. Esta palabra clave la repite 4 veces en el idioma original, en el griego. Aquí la tenemos 3 veces en la nueva versión de la Biblia de las Américas. Dice, no digo digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio. ¿Qué es eso? Es la forma de una palabra griega, del término griego froneo, y tiene 2 variantes. La primera es huperfroneo, la segunda es como que la neutral froneo, y la tercera es sofroneo. 3 palabras. Entonces Pablo está diciendo, ¿saben qué? Piensen, ustedes tengan una forma de pensar con buen juicio, con cordura. Froneo significa pensar, sentir en un cierto sentido. Sofroneo dice pensar con cordura. Es más, la palabra sofroneo, el término sofroneo, se ocupa en Lucas 8:35, cuando Jesús libera al endemoniado de Gadara. El relato dice que una vez que este hombre tiene encuentro con Jesús, a ver, lo voy a buscar. Ay, perdón, me pasó lo mismo en el servicio anterior. ¿Está atrás? Ahí está. Dice, vamos a leerlo. Salió entonces la gente de ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y se encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y ahí dice sofroneo, en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Una persona que ha venido a un encuentro con Cristo puede llegar a tener una sobriedad y un pensamiento con cordura respecto a sí mismo y a los demás, solamente por haberse encontrado con el dador del evangelio, por haberse encontrado con Jesús. Y allá es donde vamos. La escritura me dice ahí está ya, que hablamos del tema de la arrogancia. Hablamos de pensar más allá de nosotros mismos. Hablamos acerca de subestimar a nuestros hermanos. Charles Swindoll,
dice lo siguiente, es un comentarista bíblico. El tema de la arrogancia es que a la gente arrogante le encanta decir lo bien educados que son. Dios nos conoce, tenemos esa tendencia. Se centran en lo mucho que han logrado o adquirido y no pueden oír una historia sin querer sobrepasarla. ¿Te ha tocado escuchar a personas que dicen, fíjate que mi hijo aprobó el examen de la universidad y quedó en 9º lugar? Eso es un ejemplo cercano. Y hay el que le comenta, pues ¿qué crees? Mi hijo quedó en 6º. O mi hijo quedó en 1er lugar o en 2º lugar. Es un ejemplo X. Siempre hay algo más de querer presumir. Dicen, saben más, viajan más lejos, trabajan más duro, juegan mejor y nunca jamás creen estar equivocados. El verdadero peligro entonces es el egocentrismo y el narcisismo que habita en nuestros huesos. La ambición y el querer y el anhelar más y más. De hecho, el principio de la caída en el huerto del Edén se trata de eso, de la comparación, de querer más. ¿Cómo le dijo la serpiente a la mujer? Sabes que el día que comas serás como Dios. Tendrás más, la comparación. Y sabes, siempre va a haber alguien con que te quieras comparar, que le va mejor en términos terrenales, o que está igual que tú, o que está moladón. Y eso genera orgullo. Si está mejor, tengo envidia. Si está igual, estamos iguales, compa. La mentalidad carnal. Si está peor, soy mejor que tú. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de evitar que suceda en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque eso sería una piedra de tropiezo que te estorbaría para avanzar y caminar. Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio. Huperfroneo, ser excesivamente orgulloso y presuntuoso, altivo. Es la primera palabra que emplea Pablo. No piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Ahí está la traducción. Sino que piense con buen juicio, sofroneo. ¿Qué significa? Estar en cabal juicio, como el endemoniado luego que se fue liberado, en sus cabales, cuerdo, cordura, pensar prudentemente y sobrio. Ahora, ¿cómo podemos pensar con cordura? Y viene lo siguiente, un verso que ha sido un poquito así difícil de entender y comprender a lo largo del tiempo, y es el que sigue. El mismo versículo 3 dice, piense de ti con cordura según, repítelo, la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y podríamos pensar que el apóstol Pablo está diciendo, si tienes una fe grande, vas a pensar de ti con cordura. Si tienes una fe pequeña, te excuso de que seas un presumido. O podemos pensar, si tengo una fe grande, puedo ser presuntuoso, y si tengo una fe pequeña, puedo ser humilde. Pero no se refiere a la fe salvadora, porque finalmente la fe salvadora es un don de Dios, y Dios da el don sin medida, dice la Escritura. Dios da sin medida, Dios da plenamente la misma fe salvadora a todos sus hijos para venir, a todos los regenerados para venir a la fe, al evangelio. Él genera eso en el corazón. No se refiere a cantidad. La palabra medida no se refiere a cantidad, a mucha o poca. La palabra incluso medida viene del griego metrón, de donde viene nuestra palabra metro. Significa aquello que se usa para medir. Significa una medida estándar. Indica un estándar de medición, no una cantidad. Ahora, ¿cuál es el estándar de fe entonces que Dios ha distribuido a cada uno de nosotros? Pregunto a la congregación, ¿cuál puede ser ese estándar que Dios te ha dado y te ha regalado para que pienses de ti mismo con cordura? ¿Saben? La respuesta está en Romanos.
del 11 al 1, hacia atrás. La respuesta está en el Evangelio. Una carta se lee de principio a fin y Pablo está continuando en el 12 diciendo: por tanto, todo lo expuesto, conforme a la medida, conforme al estándar de fe que has recibido, que ha sido el Evangelio de Jesucristo que se te ha presentado, puedes pensar entonces con cordura. Es decir, la medida con que debemos evaluarnos es el Evangelio. ¿Y qué es eso? Pues el Evangelio es qué dice Dios al respecto de nosotros y de nuestros hermanos. ¿Qué ha hablado Dios en esta carta? Efesios 2:10 enseña que somos hechura suya. Por darte un ejemplo, porque podemos agarrar todos los versículos bíblicos en el Nuevo Testamento de lo que Dios habla de nosotros. Y Él dice: son hechura mía. Han sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales yo he preparado de antemano para que andes en ellas. ¿Qué más ha hecho Dios con nosotros? Pues mira, todo el Evangelio del 11 al 1 ha hablado de las misericordias de Dios, porque en el capítulo 12 de la carta, versículo 1 inicia: por las misericordias de Dios les ruego, hermanos, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no se conformen a este mundo, versículo 2, sino renueven su mente para que puedan comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? ¿Qué es el Evangelio? Es esto: la justificación por la fe. Todos somos justificados por la fe y somos iguales ante el madero y ante la cruz. La identificación con Cristo. Ese es el resumen de toda la carta. Estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Somos morada del Espíritu Santo. Él es nuestro auxilio en las flaquezas y participamos de la gloria de Cristo. El Evangelio habla de la elección divina. El Evangelio ha hablado de la gloria venidera que nos espera en Cristo Jesús y que las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera. El Evangelio que habla Pablo ha señalado que es imposible la separación de Dios en Cristo Jesús, porque hemos sido sembrados en Cristo y estamos asegurados. Las misericordias de Dios es que hay una confianza en la fidelidad de Dios, que Dios cumple sus promesas y no se va a echar para atrás. Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Este es un resumen, pero tú agarras tu Biblia, abre el Nuevo Testamento, empieza a leer las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, y vas a leer lo que Dios lo ha dicho que eres: linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Abre tu Biblia en cualquier parte y vas a encontrar qué es lo que el Evangelio habla de ti. Entonces, ese es el estándar de fe que nos va a hacer pensar a nosotros, de nosotros mismos y de nuestros hermanos con cordura y evitar la arrogancia. Recuerda y ubícate, como diría Manny Manito en la era de hielo: ubica tu lugar en la cadena alimenticia. Ubícate. Tim Keller dice lo siguiente: el Evangelio impide que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener. ¿Por qué? Porque somos pecadores y todos nuestros esfuerzos solo son recompensas. Son recompensados con juicio. A ver. Ahí está mal. Y no somos salvos. Y somos salvos únicamente por la bondad de Dios, por la bondad de otro. Te ubicas, ¿sabes? Tus mejores obras no son nada para pagar, para acceder a la salvación. Pero también el Evangelio nos impide tener un concepto más bajo del que debemos de tener, porque tampoco se trata, mis hermanos, que te agaches hasta el tapete y digas: yo soy la pulga del piojo de mi perro. O sea, yo soy de lo peor, hermanito. Yo soy un pobre que he venido a adopción y Señor, soy un gusano, cosas así pues. Hasta agarramos la Biblia para eso. Pero tampoco Pablo quiere que seas un altivo: yo soy un hijo de Dios.
el evangelio que yo te predico es el evangelio del reino. Estamos llamados a conquistar la tierra, cosas así, de Pinky Cerebro y cosas así raras. Y de ahí se derivan ciertos evangelios falsos. No es que haya muchos, dice Pablo, hay uno solo, pero algunos se han infiltrado entre ustedes, oh Gálatas, y desvirtúan la fe. ¿A qué me refiero? A quienes enseñan el evangelio de la prosperidad, los hijos del reino. Dime tú, ¿cómo va a pensar de sí mismo una persona abrazando ese evangelio? ¿Se va a alinear conforme a lo que dice Dios? Y no, conforme a lo que dice ese falso evangelio. Con altivez. ¿Sabes? A mí hace mucho tiempo me dañó mucho el hecho de que estuve en una congregación expuesto a las enseñanzas de que decía una persona, pues yo me voy a Cancún, ¿no? Pues Cancún está aquí cerquita, ¿no? Pero hay quien tiene y no tiene para ir a Cancún, ni a Orlando, ni a cualquier lugar. Y decía, porque es que somos hijos de Dios y los hijos del rey, los hijos de papá, tenemos lo mejor. Y somos llamados a tener lo mejor. Eso es pensar con cordura. Pero está la otra línea teológica, falsa o equivocada, el evangelio de la teología de la liberación. Los pobres heredaremos el reino de los cielos y un día acabará el Señor con el imperialismo que nos tiene socavado, que la iglesia tradicional enseña. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Aquí estoy, no voy a decir más, el humilde y el más pequeño de tus siervos. Ese espíritu acá mediocre abajo. No, Pablo no dice, no estimes ni más abajo ni más arriba. Ubica tu lugar en la cadena alimenticia, pues. O sea, ubícate, entiende, conforme al evangelio. Por eso tienes que estar expuesto al evangelio sano, a la doctrina santa. Termina Tim Keller, somos pecadores que ya somos salvos y somos amados y valorados por el único cuya opinión al final importa. Esa es la primera medida con la cual podemos pensar en nosotros con cordura. Y viene la segunda, que forma parte del evangelio, entender que somos diferentes, somos miembros diversos y no nos pertenecemos a nosotros mismos porque formamos parte de un cuerpo. Ese es el segundo estándar, evangelio, y entiende que hay diversidad en la iglesia. Y en esa diversidad Dios se glorifica por su Espíritu Santo, uniéndonos, aún siendo distintos de cualquier clase social, situación económica, en cualquier país. La Biblia en Apocalipsis 5 dice que Juan vio que había una gran multitud congregada de toda lengua, tribu y nación. En el cielo hay diversidad. Y adoraban al Cordero y decían, santo, santo, santo es el Señor, digno es el Cordero, a una voz, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. En la diversidad puede haber unidad, y la hay en el cuerpo de Cristo. Ahora Pablo entonces, en el versículo 4 y 5, continuamos, dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Dice, piensa de ti con cordura de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que se te ha dado, al don que se te ha dado, la gracia de la salvación y de las buenas nuevas, porque no somos clones, paráfrasis mía, porque somos diferentes. Porque así como Jesús eligió un recaudador de impuestos, eligió un pescador.
y eligió a un hombre rico que tenía una compañía, como los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, que tenían muchos trabajadores a su cargo. Y eligió a un buen guerrero de la teología de la liberación y lo transformó a Simón el Celote. Y así los apóstoles de diferentes trasfondos llegan a conformar el cuerpo precisamente de apóstoles y discípulos de Jesús. Entonces sí se puede. Por eso Pablo dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Sabes? Yo te necesito y te ocupo mucho, Ronnie. Gracias por apoyar aquí, gracias por involucrarte. Y así puedo citar nombres. Gracias, Asaf, porque me estás ayudando a proyectar esto. Manolo, gracias. Beto, por ser mi amigo, gracias. Juan Pablo y todos ustedes, mis hermanos. Edgar, Gerardito, Micheco, muchas gracias. Y si no te mencioné, te amo y te quiero. No me lo sé todo. Juanito, no te me vayas a ofender, porque no voy a hacer que tengas un concepto más alto de ti mismo. Ya se estaba poniendo rojo. Somos diferentes y nos necesitamos unos a otros, porque así le plació a Dios y tuvo esa gran idea. Pablo toma entonces la idea de hablar del cuerpo de Cristo, hablar del término cuerpo. Por eso inicié esta plática con lo del cuerpo, porque Pablo utiliza un pensamiento común de aquel tiempo en el Imperio Romano. Un pensamiento griego. Acuérdense que los romanos conquistaron a los griegos, pero los griegos conquistaron mentalmente a los romanos. Y la cultura helénica estaba en todo el vasto imperio romano. Entonces, había un pensamiento que cada ciudadano romano lo tenía muy en cuenta. El ciudadano romano promedio estaba orgulloso de formar parte del imperio. Si no, mira los documentales, lee los registros históricos. Y el pensamiento romano que había en aquel entonces es que decía el ciudadano romano: yo formo parte de un cuerpo, de un imperio, estoy orgulloso de mi ciudadanía y colaboro para servir a la cabeza de este vasto imperio romano que es César. Y de ahí es el saludo de César, ¿no? El César es la cabeza del imperio, pero nosotros los ciudadanos colaboramos para que en todas las esferas y ámbitos social, cultural, político, económico, pueda haber un orden y pueda haber una cohesión y pueda haber un trabajo en equipo de tal manera que el imperio no caiga. Porque si al imperio le va bien y vive en paz, a mí, ciudadano romano, me va en paz. Aparte, el imperio dominaba la mayor parte del mundo antiguo. Es como si hoy quisieras tener la ciudadanía de cualquier imperio de hoy. Pablo toma ese elemento entonces y le dicen: así nosotros formamos un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos a los otros. Por lo tanto, piensa de ti con cordura, porque formas parte de un equipo en el cual, si tú no funcionas correctamente y no te ubicas en tu lugar correcto, vas a terminar atrofiando las funciones del cuerpo humano, del cuerpo de Cristo. Vas a terminar atrofiando el sistema. Es decir, puedes terminar envidiando ser mano cuando tu función es ser pie. O vas a querer ser rodilla cuando en realidad tu función es ser pulmón. Hay muchos órganos internos vitales que no se ven. Y hay muchos otros que son muy públicos y evidentes. Pero todos son necesarios. La última vez que me lastimé este dedo chiquito, porque tengo la costumbre de, ya saben, ¿no? La ansiedad ahí. Y me llevé a la esquinita. Ya ustedes saben qué se siente ese que te lleve a la esquinita. Y como estoy manejando la mayor parte de mi día,
Ahí andaba así manejando. Cuando me despedía, hasta luego. Así como que, ¿qué le pasa? Adiós. ¿Cómo me lastimó y cómo me dañó? ¿Cómo me afectó? Y es el dedo. Pero se imagina que si el dedo quisiera hacer pie, no, yo quiero caminar, yo quiero sostenerte. Pero no, Dios le plació y nos colocó de acuerdo a su plan y a su voluntad en este cuerpo que es la iglesia, que no nos pertenece, sino le pertenece a la cabeza, pero que si funcionamos correctamente y nos servimos unos a otros, cumplimos la finalidad. Dios ha determinado que su iglesia funcione de la misma manera en que lo hace un cuerpo humano, porque Él diseñó como un conjunto de partes interdependientes para que así nos pertenezcamos unos a otros. Lo cierto del cuerpo humano es lo cierto para el cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como un creyente que no importe, o un creyente o un cristiano inútil, aun cuando algunas funciones son públicas más que otras. Si tú estás aquí es porque Dios te trajo, porque Dios te plació, le plació colocarte en este cuerpo local. Sabes, eres importante y anhelamos que te desarrolles en el don, el llamado, en el servicio a que Dios te ha llamado y te ha equipado, porque te ha equipado con un carácter, una personalidad, temperamento, una habilidad natural. Ponla al servicio, pero no envidies la posición de otro que quizás no es bueno en lo que tú haces. Piensa de ti y de tu hermano con cordura, de acuerdo a lo que Dios te ha hablado, a la medida de fe, al metrón, al estándar. Por eso hay diversidad. Y Pablo está preparando el terreno para el versículo 6, que no vamos a ver hoy. El versículo 6 empieza con: así mismo tenemos muchos dones para el servicio de la iglesia. Y empieza a dar una lista de los dones operativos dentro del cuerpo de Cristo. Pablo esto lo enfatiza mucho. Es un tema que le gustaba a Pablo hablar. Esto lo ha hablado en la carta a los Efesios. Lo habla en la carta a los Corintios. En 1 Corintios 12 dice: porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si el pie dijera: no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios, que dice, ¿quién ha colocado? Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Por eso es que la arrogancia, no te necesito, no es de Dios, es anticuerpo. No seas un cristiano anticuerpo. Afíliate, intégrate, porque a Dios así le plació. Entonces, Pablo prepara el terreno, repito nuevamente, para hablar de los dones, pero antes pone una piedra fundamental: pensar en nosotros con cordura, de acuerdo al evangelio, el estándar de fe que estás entendiendo, porque renovaste tu mente, versículo 2, y renovaste tu mente porque has caído de rodillas ante la exposición del evangelio y has conocido la obra que Dios hizo, versículo 1 del capítulo 12. ¿Ya lo vieron cómo va en reversa? 5, 4, 3, 2, 1. Por eso es importante que cuando leemos y estudiamos la palabra la entendamos así, de manera expositiva, no versículo aislado, porque cualquiera que pueda leer el versículo 3 va a decir: si yo tengo mucha fe, voy a pensar bien de mí. Ese pobre hermano, mira, el pobre hermano, pues no tiene fe, pobrecito. No va por ahí, mis hermanos.
Por eso nos está educando el Señor. Por eso el tesoro de las Escrituras. Ahora, parte muy importante es que si entendemos estas verdades, nuestras vidas pueden ser transformadas. Y hay una cita que no sé de dónde salió y la voy a repetir porque así me la enseñaron mal, porque debería estar investigando más, pero no se sabe quién la dijo. Unos dicen que Gandhi, otros dicen que fulanito, otros dicen que fue un ateo y no dan el nombre. Y dice así, esta me la enseñó un maestro de un instituto bíblico y decía: si yo creyera lo que los cristianos dicen creer que creen, repito, si yo creyera lo que los cristianos dicen creer que creen, viviría de rodillas. Así. O sea, ¿sabes? No está equivocado. Él está hablando el versículo 1 del capítulo 12. Entendiendo las misericordias de Dios, vive en adoración a Él todo tu ser. Entrégate como un sacrificio vivo. Y entregándote como un sacrificio vivo, seguramente renovarás tu mente para comprender la voluntad de Dios agradable y perfecta. No te conformarás a este mundo. Y por consecuencia, pensarás con cordura de acuerdo a lo que has aprendido. Y por consecuencia, funcionarás y respetarás la diversidad del cuerpo. Tendrás lucidez similar a la que tuvo el endemoniado de Gadara, porque fuiste expuesto ante la belleza de la cruz. Tendrás iluminación de tal forma que no te vas a sobrevalorar. Hay una versión, la BLPH, Biblia, no sé, dice: piensen, por las misericordias de Dios les ruego a cada uno de ustedes que piensen bien y que no se les suban los humos. Así dice la versión. Es BLHP, algo así. Hermanos, tenemos un llamado a la humildad. Tenemos un llamado a la unidad como cuerpo, para embonar de manera coordinada y funcionar de manera efectiva en el cuerpo. Efesios 4:1 dice así: yo pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Vivan con toda ¿qué? Humildad, sobrios, sofroneo y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros, porque somos bien conflictivos. Pero por eso estás aquí, por eso estoy aquí, para renovar mi mente, para caer de rodillas ante la cruz, para poder verte como Dios quiere que te vea, y para pensar de ti y para pensar de mí como Dios quiere que piense, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero terminar con esto. Delante de la cruz, llévate esto en mente. Delante de la cruz, todos somos iguales. Tenemos funciones diferentes, pero tenemos una misma fuente a la cual dependemos, que es la cabeza, que es Cristo. Y hemos sido expuestos al estándar de fe para pensar con cordura de nosotros y de los demás. No arrogantes, porque la arrogancia lacera. La arrogancia atenta contra el cuerpo de Cristo. Puntos. La contraria es contraria al carácter de Cristo. La arrogancia es contraria al carácter de Cristo. Como discípulos llamados a seguir a nuestro Señor, Él dice
En Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Ese es el mensaje, el llamado de Jesús a nosotros como creyentes. La arrogancia te va a robar para que puedas participar en el cuerpo de Cristo, porque va a restar el justo valor de las personas. O vas a pensar más alto o vas a pensar más bajo, y no a la medida exacta. Tenemos un llamado entonces a la unidad, y por eso tenemos que llegar a una unidad de pensamiento, y esa unidad de pensamiento se adquiere en el estándar de fe. Pero algo todavía peor, mis hermanos, la arrogancia o la altivez proviene de que olvidamos que todo lo que hemos recibido procede de Dios y lo recibimos por gracia y no por nuestros propios esfuerzos. Se nos olvida. Creemos que lo hemos logrado y lo hemos conseguido nosotros, y se nos olvida que es por la gracia de Dios. Y eso te despega del piso. Y peor aún, Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y mira que yo te hablo esto de mi corazón, porque el estar aquí sirviendo nos pone como que en una vitrina para ser expuestos, y cualquier error o cualquier equivocación o cualquier altivez traemos afrenta el nombre de Cristo. Mi corazón tiene que ser alineado constantemente, sobre todo músicos y gente de adoración. Siempre lo he dicho, vamos a trabajar en humildad, en rendición de cuentas. No hay eso como que no tengo ninguna necesidad. ¿Todo bien? No, humildes. Guardar mi corazón. Tengo celos es un ejemplo, tengo celos de mi amigo Beto. ¿Cómo me gustaría ser Beto? Porque él es bonachón y buena onda. Yo quisiera caerle bien a todo el mundo, porque pues, tengo un papel que jugar, que desempeñar. Beto tiene otro. Y eso se puede dar en el cuerpo de Cristo, incluyendo las funciones de diáconos, de servidor X, la alabanza. Híjole, me gustaría que no sé, Juan Pablo, está padre, Juan Pablo viene y toca, pero yo quisiera estar más relajado, porque Juan Pablo es un ejemplo, una gran empresa y factura en millones de dólares, y yo apenas me alcanza para el Uber, o cosas así. O qué bien canto, qué bien predico, o cómo le caigo bien a la gente. Cuidado. Y de eso se trata, mis hermanos, del ministerio mutuo, de la vulnerabilidad, del llevar nuestras cargas, despojarnos de un alto concepto de nosotros mismos, pensar en la medida correcta y así poder funcionar en el cuerpo de Cristo, porque inevitablemente algún día te va a molestar que no cerraron la puerta, o que en la escuelita no te atendieron bien a tu hijo, o no te gustó la selección de cantos, o X o Y. Somos muy complicados. Antes de los dones, antes de la actividad, Pablo aborda el tema del corazón, de la humildad. Ese es el llamado para el día de hoy. Aprendamos a ocupar nuestro lugar en Cristo conforme al Evangelio. Ese es el estándar de fe con el cual tenemos que medirnos, y sirvamos mutuamente, porque tienes dones y talentos. No envidies el don de otro ni el talento de otro. Dios te colocó a como Él le plació. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de ser animados, confrontados. Ayúdanos a no tener una opinión de nosotros mismos más de la que no debemos de tener, sino pensar con cordura conforme al Evangelio. Ayúdanos y perdónanos por la arrogancia y por la altivez que batalla todos los días en nuestra vida,
en cada instante. Por eso tú lo dejaste aquí escrito, Señor. No es por si las dudas, es porque es una realidad en el ser humano, en nuestro ADN espiritual, Señor. Ahí tenemos un rebelde, un arrogante. Pero no, Señor, tú nos has dado ejemplo y tú nos has hecho un llamado para ser tus discípulos, mansos y humildes, siguiéndote a ti. Ayúdanos a entender el papel que tenemos, no menos, no más, sino el justo, conforme al Evangelio, Señor. Y ayúdanos a dar fruto, mucho fruto, para tu iglesia. Gracias, Señor, por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, iglesia.